स्पेनिश फिल्म फेस्टिवल स्पेन में मेरी फिल्म टाइगर्स की स्क्रीनिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1800 लोगों की स्टैंडिंग ओवेशन। प्लीज़ वॉच। फिल्म टाइगर्स को सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल स्पेन में सिलेक्ट किया गया और अवार्ड भी दिया गया। फिल्म के ऑस्कर विनर डायरेक्टर डैन स्टैनली, ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंडी पैटरसन, इंडियन प्रोड्यूसर वर्षिता चौधरी और डॉक्टर डायमंड माइनवेल ने भी शिरकत की। ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार फिल्म फेस्टिवल था और 1800 लोगों की स्टैंडिंग ओवेशन देखकर मैं अपने जज्बात पर भी कंट्रोल ना कर सका। आई एम वेरी थैंकफुल टू सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। Thank you so much. El proyecto, pero hay dos historias en esta película. Tenemos la película la historia increíble de estos hombres y lo que atravesaron en Pakistán. Y cuando intentamos rodar la película, se nos impidió hacerlo y pensamos que también teníamos que contar esa historia, ¿cómo no? Lo que se ve en la película, estoy seguro que yo diría que es el 95-99% cierto. Que queríamos hacer con la película es aceptar que de hecho está basado en una historia real, y estoy encantado, muy cercana a esta historia real. Y es una historia acerca de un tipo que ha trabajado para Nestlé y un médico que ha trabajado con él, pero hubo muchos y sigue habiendo muchas otras empresas multinacionales que están haciendo más o menos lo mismo. Transmitir que definitivamente no podríamos poner la vida. He tenido a 5 personas en todo momento solamente para esas referencias culturales, para no equivocarme, y aunque suena ridículo, es así. Alguien me ha preguntado, ¿por qué no le besa a su mujer al final? Porque nunca lo haría en la calle, porque sucedería quizás en Bosnia, pero en Pakistán nunca sucede. De que ha hecho Danis 4 se ha mostrado aquí que está en competición, así que es un fantástico sitio para nosotros volver aquí todos los años. Sí, señor, sí lo es. Debería ser más largo porque nos acostumbramos al buen tiempo y la comida y todo lo bueno que tenéis aquí y luego nos tenemos que marchar.